Queridos hermanos, ¿cómo les va? Dios les bendiga mucho. Estamos contentos de poder estar en este lugar y de poder compartir con ustedes a través de lo virtual la palabra de Dios. Tuvimos un tiempo de adoración, un tiempo de cantarle a nuestro Dios y damos las gracias por todos aquellos, por los hermanos de la congregación y por aquellos amigos que nos visitan en las diferentes formas de virtualidad con las que estamos transmitiendo. Así que sean bienvenidos, acomódense porque hoy Dios quiere traer algo de lo que Él piensa para que nosotros aprendamos a pensar como Él. Por eso hoy vamos a hablar un poquito de la mente, de cómo tenemos que entrenar nuestra mente y de cómo tenemos que preparar nuestra mente para estar siempre predispuestos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a orar y vamos a dejar que Dios, a través de su Espíritu, nos hable, a través de su palabra, y que podamos recibir una palabra vivificada por el Espíritu Santo. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias por el amor que nos tienes. Gracias porque, como cantamos recién, eres irresistible, Señor. Llenas nuestra vida, nos escogiste, fuiste más fuerte que nosotros. Fuiste más fuerte, Señor, allí en la cruz, dándonos vida, vida en abundancia. Y por eso, Señor, queremos honrarte con lo que somos y con lo que tenemos. Señor, tú nos ganaste, tú nos elegiste, tú nos escogiste. Y Señor, eso que para nosotros era imposible, tú lo lograste. Que hoy podamos ser parte de tu familia, que hoy podamos tener salvación, que hoy podamos ser tus hijos. Y por eso te queremos adorar y honrar, no solo en esta mañana, sino con nuestra forma de ser, con nuestra forma de andar, con nuestra forma de conducirnos en la vida. Señor, queremos rendirte honor y para eso queremos tener una mente dispuesta a servirte y a honrarte, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, danos discernimiento, pero también, Señor, ayúdanos en todo tiempo a estar pensando y tener nuestra mente llena de lo que te agrada y de lo que, Señor, tú has preparado para nosotros. Te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Qué lindo es estar en este lugar. Es una responsabilidad. Como siempre digo, me siguen temblando las piernas cuando me subo a este lugar y entiendo que es el temor, el amor a Dios que nos hace tratar de hacer las cosas y de decir lo que Él quiere decir. Por eso hoy le pusimos un título, como lo hacemos normalmente, a esta palabra, y es entrena tu mente para vivir en el Espíritu. Cuán contaminados muchas veces resultamos al terminar el día por todo lo que ha pasado ante nuestros ojos, ante nuestros oídos, aquellos que entra por algún lugar a nuestra mente y comienza a tener un proceso en nuestra mente que hace que nosotros comencemos muchas veces a creer verdades, pero muchas veces a creer mentiras. Estamos constantemente siendo invadidos por cosas que pasan en el exterior. De hecho, creemos que el problema está en lo que pasa fuera de nosotros. Pero la realidad es que lo que está fuera de nosotros y muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor, de hecho, no pasan porque lo hacemos nosotros, sino porque otros lo hacen o porque suceden cosas en lo externo. Ahora, lo importante y lo que Dios quiere llamarnos esta mañana es a que aprendamos a entender y a pensar en qué hacemos en nuestra mente con todo aquello que sucede a nuestro alrededor. ¿Cómo lo digerimos, por así decirlo? ¿Qué proceso vamos a tener en nuestra mente para que aquello que pasa a nuestro alrededor
no nos contamine ni contamine a otros, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros amigos, sino que podamos, a pesar de lo que pase en nuestro exterior, que podamos procesar y podamos bendecir. ¿Qué es lo que hacemos con aquello que pasa afuera? Con aquello que estamos ingresando en nuestra mente. Y por eso es necesario que sepamos que lo que hay en nuestra mente, que aquello que está en nuestra mente ahí procesándose, muchas veces es lo que somos. Hay un proverbio 23, versículos 6 y 7, dice: no comas el pan del egoísta, ni desees sus manjares, pues como piensa dentro de sí, así es él. Él te dice come y bebe, pero su corazón no está contigo. Un claro ejemplo de que aquello que somos, aquello que pensamos, aquello que estoy verdaderamente procesando en mi cerebro, es lo que soy. Si en mi mente hay egoísmo, si en mi mente hay soberbia, si en mi mente es más importante lo que quiere la carne que lo que Dios quiere, termino siendo eso. Termino siendo una persona egoísta, termino siendo una persona soberbia, termino siendo una persona que está más ocupado y preocupado en los hechos, en la carne, que en lo del espíritu. Por eso tenemos que cuidar nuestra mente, tenemos que cuidar nuestra manera de pensar. Y para poder cuidar nuestra manera de pensar tenemos que saber con qué llenamos nuestra mente. Lejos estamos de querer ser personas religiosas. Lejos estamos de querer ser simplemente, por así decirlo de alguna manera, fariseos, de que todo lo que hable en nuestra boca esté controlado porque a ver qué es lo que puedo decir y qué no puedo decir. Realmente es cansadores. Podríamos realmente comenzar a pensar como Dios piensa. Podríamos comenzar a ver las cosas como Dios las ve. Pero eso también lleva un proceso. Eso también es necesario que tomemos decisiones. Y vieron que las decisiones necesitamos tomarlas con la mente, con lo que pensamos. Ayer hablaba con parte de la familia y decía, si uno está toda la semana escuchando una canción de algún cantante famoso, terminamos cantando esa canción, sea cristiano o no sea cristiana, ¿vieron? Sea un hermano en Cristo el que cante o alguien que no sea hermano en Cristo que cante. Generalmente somos más propensos creo que para una canción cristiana necesitamos 10 días por lo menos, pero para una que no es cristiana, con media horita ya estamos cantándola. Porque nuestro cuerpo quiere hacer lo que no está bien, porque nuestra carne es débil, porque nuestra carne hay algo que quiere hacer lo que no agrada a Dios. Y esto le pasaba al apóstol Pablo. Allí podemos ver en la palabra, ahora lo vamos a mencionar, cómo Pablo peleaba con esto. Quería tener una mente llena de Dios, tenía una mente dispuesta a cumplir con la ley del Espíritu, pero en su cuerpo encontraba otra ley. Es necesario que sepamos que Dios nos ha llamado a amarle a Él con todo nuestro ser. Allí en Mateo, capítulo 22, versículo 37, la gente le dice a Jesús, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Si tuvieras que resumirnos toda la ley y tuvieras que resumirnos todo lo que agrada a Dios, ¿qué nos dirías? Y Jesús les dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Mateo 22, 37. Ama al Señor tu Dios. El amor es una decisión. El amor es algo que necesitamos generarlo desde el entendimiento y no desde las emociones. Es cierto que en el amor hay procesos. Es cierto que cuando nos
hemos decidido amar a alguien o hemos decidido amar algo, hay un proceso en el que al principio estamos entusiasmados, hay un enamoramiento, sentimos cosquillas en la panza, los pajaritos andan en nuestra cabeza. Algunos no se nos van nunca los pajaritos, pero bueno, nos olvidamos de las cosas, estamos concentrados en cositas que después por ahí comienzan a cambiar y comenzamos a ver que el amor empieza a pasar por la responsabilidad, por el respeto, por la honra, por el cuidado. Comienza a tener un proceso en nuestra vida. Por eso acá el Señor Jesús invita y nos dice también, son palabras eternas: ama al Señor tu Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu mente. Decide amar a Dios. No se va a dar por casualidad, no se va a dar porque mires una película emotiva, aunque sea cristiana. Se va a dar el amar a Dios porque tomaste una decisión y una determinación de amar a Dios sin importar las circunstancias. Amén. Ahora, cuando tomamos esa determinación, suele pasarnos que comenzamos un proceso. Y lo que hablaba recién en cuanto al apóstol Pablo, allí en Romanos capítulo 7 podemos leer que Pablo había llenado su mente con las cosas de Dios. Pablo había tenido un encuentro con Dios y tenía una capacitación previa en cuanto a lo religioso, en cuanto a un montón de cosas, pero cuando se encontró con Jesús, todo ese conocimiento decidió volcarlo a amar a Dios, a buscar a Dios, a ser un servidor de Dios. Y al tomar esa determinación, empezó a ver que él quería en su mente hacer muchas cosas para Dios, pero que en su cuerpo había cosas que lo frenaban. Y ahí había una guerra entre la mente y la carne. Ahí había una guerra entre lo que había en su mente, que era querer agradar a Dios, y lo que había en su carne, que era hacer lo que a ella le place. Sé que nos pasa esto. Sé que muchas veces en nuestra mente queremos agradar a Dios, pero vieron que vamos a dar un paso y nos equivocamos y agradamos a nuestra carne. Hay veces que tenemos que decir que no y no sabemos cómo decir que no y sabemos que tenemos que decir que no y decimos, bueno, está bien. Y cedemos. Por eso, allí en Romanos 7:23, dice, Pablo le decía a los romanos, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Ahí puse como título, mi carne no quiere, pero mi mente sí. Y esta es una pregunta para mí. Esta es una pregunta que realmente queremos hacernos, que quiero hacerles. ¿Hemos llenado nuestra mente? Porque acá el apóstol Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, había llenado su mente con las cosas del Señor y había una lucha. Ahora, cuán triste es nuestra vida cuando ni siquiera hay lucha. Cuando tenemos un cuerpo y una carne que hace lo que quiere porque gobierna nuestra mente, porque tenemos la mente llena de cosas que no son del Espíritu. Porque tenemos nuestra mente llena con cosas que no son de Dios, que son de la carne. Ahora, quiero decirte que la carne no quiere y no puede agradar a Dios. Lo único que la carne puede hacer es sujetarse. Pero la carne no quiere. Por eso muchas veces solemos ceder, porque la carne no está dispuesta y tampoco puede agradar a Dios. Lo dice aquí también. Allí en Romanos 7 también nos habla, y ahora lo vamos a leer, de que la carne no puede sujetarse a Dios porque Dios es espíritu, porque
nuestra conexión con Dios es espiritual y la carne solo quiere saciar su placer, su sed, lo que ella quiere hacer y obviamente que está en contra de lo que Dios quiere, muchas veces. Cuando no está sujeta, está en contra a la naturaleza de Dios. Pablo se sentía mal por esto. Pablo sentía que Dios te quiero agradar, Dios te quiero servir, Dios quiero estar en tus negocios, Dios quiero que me mires y veas un siervo fiel, como muchas veces decimos nosotros, pero cuando salgo al campo de batalla, cuando salgo a hacer lo que tengo que hacer, mi cuerpo me traiciona y la ley del pecado que hay en mi cuerpo no me deja. Allí en Romanos 7, 24 y 25 dice: soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Quién? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ahí entendió Pablo que era a través de Cristo, a través de Jesús, que podía sujetar su carne a la ley de su mente y por consiguiente a la ley que quería agradar a Dios. Ahora, a veces me siento así. A veces siento que hay miseria en mi vida y que necesito de Dios y que necesito de Jesús y que necesito que Dios haga una obra en mi vida de restauración, de sanidad. O sigo caminando la vida recibiendo dardos y tiros por todos lados y a veces arrastrándonos. Necesitamos de Dios. Para tener una mente sana y una mente llena de las cosas de Dios, necesitamos a Dios. Valga la redundancia. Necesitamos estar llenos de sus cosas. Necesitamos llenar y cuidar nuestra mente, entrenarla para llenarla de las cosas de Él y no de lo que nos agrada. No es fácil decir que no, pero tenemos que estar firmes en lo que hemos creído. Y muchas veces estar firmes, es decir, esto no. Por más que esté mirando televisión, el problema no es la televisión, sino lo que hago con lo que hay en la televisión. El problema no es Facebook, el problema no es YouTube, el problema no es Instagram, sino lo que hago en base a lo que estoy viendo y en lo que estoy haciendo. Por eso ahí es tan importante que cuidemos nuestra mente, que cuidemos nuestra manera de pensar, que cuidemos con qué llenamos nuestra mente. Podemos entrenarla, y no entrenarla desde un punto de vista humano, sino en el Señor, en el Espíritu. Podemos decidir, porque eso es algo que Dios no va a hacer por nosotros. Es lo único que Dios, desde que creó al hombre y a la mujer, es lo único que Dios no ha querido hacer con nuestras vidas y es decidir por nosotros. Dios no va a decidir por mí con qué quiero llenar mi mente. Esa es tu decisión, esa es mi decisión. ¿Con qué quieres llenar tu mente? ¿Cómo te vas a parar de hoy en más en base a las cosas que nos pasen todos los días? ¿Vamos a tomarlas con un pensamiento carnal, con un pensamiento que creemos que es justo pero que es humano? ¿O nos vamos a parar frente a las cosas de la vida con el pensamiento de Dios, con la mente de Dios, llenos de cosas espirituales, llenos del Espíritu? Necesitamos hacer eso para que Dios siga trabajando en nuestras vidas. Por eso ahí les preguntaba o me pregunto para mí, ¿me siento a veces así? ¿Hay esa lucha en mí como la que tenía Pablo? ¿O simplemente mi mente va detrás de la carne y vivo todos los días tapando baches y tapando agujeros porque mi mente no está preparada y porque mi carne hace lo que quiere? Tenemos que prepararnos, iglesia, tenemos que prepararnos, hermanos.
Oh casualidad, entre comillas, Dios puso este capítulo en el corazón, en la mente de Pablo, en Romanos 7. Pero después de esto, en Romanos 8, después de explicarle a los romanos Pablo de que había algo que en su mente quería, pero que en su cuerpo no, y que había una lucha en él, le dice a los mismos romanos allí en Romanos 8, capítulo 8, versículos 5 al 7, dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Necesitamos entender qué entra en nuestra mente. ¿Dónde ponemos nuestra mente? Allí, cuando habla de mente, la palabra en el original, en griego, es la palabra phroneo. Y la definición, es una palabra, la palabra phroneo es una palabra que viene de la palabra ginosco, que la conocemos. Y la definición es ejercitar la mente, es decir, entretener o tener un sentimiento u opinión. Por implicación, estar dispuesto mentalmente, más o menos fervientemente en una cierta dirección. Intensivo interesarse uno mismo en, con preocupación u obediencia. Pensar, sentir, tener un mismo sentir, sentir la misma cosa, solícito, poner la mira, modo, hacer caso, cuidado. ¡Wow! Dios nos ayude a tener una mente puesta en las cosas del Espíritu. Ya acá no hablamos de poner la mente en solo escuchar, sino en discernir, en tratar de procesar qué es lo que está diciendo Dios. Estoy viendo con suma atención lo que Dios está diciendo. No es así, lo vi de reojo, no me di cuenta, se me escapó. No, es poner la mira, poner la atención en aquello que Dios está hablando, en aquello que Dios está diciendo, en sus valores, en sus principios, en su manera de ver las cosas, en su manera de pensar. Estar atentos, estar ocupados. ¿Cómo cambia la perspectiva cuando comenzamos a tener mayor información, mayor entendimiento en querer agradarle a Él? Poner la mente en las cosas del Espíritu. Dios es Espíritu, le dijo Jesús a la mujer samaritana. Y es necesario que aquellos adoradores que Dios está buscando le adoren en espíritu y en verdad. Tenemos que ser hombres y mujeres espirituales. No preocupados por lo que esté pasando fuera únicamente, sino por lo que esté pasando aquí dentro. Porque eso va a determinar lo que mi accionar, cómo me voy a comportar frente a tales cosas. Jesús le enseñaba a los fariseos, más que a sus discípulos. Los fariseos después le dijeron, los discípulos después le dijeron a Jesús: ¿sabés que se enojaron con lo que les dijiste, no? Pero recuerdan allí cuando Jesús le dijo: no, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Porque ustedes tienen una mente depravada, una mente religiosa, una mente que está lejos de Dios. Y porque lo que está perjudicando al pueblo no es lo que está pasando, sino cómo ustedes actúan ante eso que está pasando. Y esto me llevaba a preguntarme a mí: Señor, ¿cómo estoy actuando? ¿Cómo estoy honrándote? ¿Cómo te estoy sirviendo ante las cosas que suceden a mi alrededor? ¿Me estoy equivocando? ¿Estoy viviendo en la carne? Cada vez que sucede algo, ¿lo veo carnalmente?
o lo veo como vos lo ves? Esta semana estuve mirando con Ana algunos videos de un neurocientífico conocido y para conocer cómo actúa la mente, ¿no? Cómo está compuesta por sobre todas las cosas físicamente el cerebro. Y la verdad que hay cosas que nos sorprenden de cosas que Dios ha hecho en nuestro cuerpo, digamos. Y una de las cosas que pensaba es que la mente se tiene que ejercitar. La mente tiene que tener un ejercicio, como el cerebro también, que son cosas diferentes. El cerebro es el órgano y la mente es lo que genera el pensamiento, ¿no? Pero Dios nos hizo así, con la libertad de poder entrenar de la manera en la que queramos aquello que pensamos y aquello que queremos ser. La verdad que Dios ya nos puso y ya nos ha hablado de quiénes somos. Ahora, ¿vivimos conforme a eso? ¿Llenamos nuestra mente conforme a lo que Dios ya te ha hablado? ¿Llenamos nuestra mente conforme al propósito que Dios tiene para nuestras vidas? ¿O estamos desinteresados? ¿Va a haber pruebas? ¿Va a haber luchas internas en nuestra vida? Sí. Pero lo que va a determinar una victoria o una pérdida va a ser la manera en la que tomemos la decisión de terminar con esa batalla. Aunque no nos guste, aunque sea difícil, creo que a ninguno de nosotros nos gustan los cambios. Cuando estamos cómodos, es difícil cuando viene alguien y nos dice, che, hay que cambiar, hay que hacer esto de otra manera. No, pero si estamos bien, ¿para qué? Es incómodo cambiar. Sí, es incómodo cambiar. De hecho, las cosas que nos pasan nos hacen cambiar todos los días. A veces hasta duele cambiar, pero ¿quién dijo que no es bueno? ¿Quién dijo que no es bueno que a veces nos duelan las cosas para que podamos entender? Por eso lo importante, y vuelvo a repetir, es qué hacemos con aquello que nos pasa. ¿Cómo estamos pensando? ¿Cómo estamos llevando lo que pensamos a hacer la voluntad de Dios? Bueno, ¿cómo entrenamos nuestra mente? Me dirán ustedes. ¿Cómo hacemos para que lo que haya acá se vea reflejado en mis decisiones, en mi accionar, en lo que hago, en lo que digo, en las decisiones que tomo? Sobre todo en esas decisiones que los otros no ven. Porque acá cuando venimos a la iglesia, cuando nos juntamos entre los hermanos, decidimos hablar lo mejor posible, ¿no? Y los hermanos lo ven. Ahora, cuando no nos ven, cuando la gente no nos ve, cuando Dios sí nos está mirando, pero nos olvidamos de que Dios nos está mirando, ¿cómo está nuestra mente? ¿Cómo está aquello que estamos pensando? Bueno, Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Filipenses 4:8. A veces nos damos ciertos lujos, podríamos decir, y no nos damos cuenta que desvían nuestra mirada de todo lo bueno, de todo lo puro, de todo lo amable. Decimos, es una película de terror, nada más. Es todo ciencia ficción. O a veces decimos, bueno, tengo que ir a hacer tal cosa, pero un ratito más. Todavía no. Dije que iba a estar a las 15, pero son -5. Bueno, llego un ratito más tarde. Una mancha más al tigre. Y esa es nuestra manera de pensar. Así pensamos y así está nuestra vida.
desordenada, indisciplinada, en desobediencia. Muchas veces vivimos así. Y Dios hoy nos está llamando a que pensemos en todo lo verdadero, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo justo. ¿Qué es justo? Y si me dijeron a las 3, tengo que estar -5. ¿Por qué? Porque el otro está -5. Acá decimos, vieron que, esto es muy argentina, pero decimos, si a las 3, los otros van a llegar a las 3:15, así que yo llego a 3:20. Para decir, soy argentino, ¿qué vamos a hacer? Nací acá, Señor, vos me dijiste que ya hasta hacemos la gran Adán, ¿no? Le echamos la culpa a Eva. Pero eso no es Dios. Dios no es así. Dios, si nos dijo a las 3, Él está a las 3. Y nosotros tenemos que pensar como Él. Ahí cuando dice, piensen en ello, ahí en Filipenses 4, la palabra en griego es longizomai, derivada de la palabra logos. La definición es estimar, atribuir, tener por cierto, concluir, considerar, contar, controlar, tomar en cuenta, discutir, debatir, podríamos decir, disponer, pensar, tener por. Tenemos trabajo para hacer. Tenemos trabajo para hacer. Para terminar, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16. 1 Corintios, lo voy a leer desde mi Biblia, si me aguardan un segundito. Está ahí en el PowerPoint, pero quiero leer el versículo anterior para que no nos salgamos del contexto. El versículo 14 dice, 1 Corintios 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. A esa mente tenemos que apuntar. No te conformes con menos. No nos conformemos con menos. Conformémonos con la mente de Cristo, nada más. No te conformes a pensar que sos uno más. Conformate a pensar de que sos único, que sos especial, que Dios te eligió, que Dios te escogió y que tenés que tener la mente de Cristo. Aunque sea un proceso, aunque duela, aunque cueste decirte a vos mismo que no, tenemos que tener la mente de Cristo para pensar en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de buen nombre, en todo lo que es digno de admirar, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. Para eso necesitamos la mente de Cristo. Necesitamos una mente espiritual, una mente puesta en las cosas del Espíritu. Queridos hermanos, la primera persona a la que Dios habla es a mí. Martín, la mente de Cristo. Ese es tu objetivo, esa es tu misión. Porque si tenés la mente de Cristo, vas a poder resolver todas las cosas que pasan en la iglesia, en el trabajo, en casa, con la mente de Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, por invitarnos a pensar como tú piensas. Gracias, Señor, porque, Señor, queremos ser como tú. Tú eres, Señor, nuestro parámetro. Tú eres, Señor, nuestro modelo a seguir.
Y aunque se presenten, Señor, en nuestra vida, como le pasó a Pablo, luchas entre lo que quiere hacer la carne y lo que quiere hacer el Espíritu, Señor, queremos sufrirlas, queremos vivirlas para saber lo que vale, Señor, pensar como tú piensas. Señor, si en esta hora hay hermanos, Señor, que nos están escuchando, que ni siquiera tienen esta lucha porque ya han decidido tener una mente puesta en la carne, te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando con poder, con convicción, convenciéndonos de que ese no es el camino, de que ese camino, Señor, nos lleva a la muerte, porque la mente puesta en las cosas de la carne son muertes, Señor. Y tú no moriste en la cruz para que estemos muertos. Tú moriste en la cruz y resucitaste para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Por eso, Señor, declaramos, Señor, en esta mañana que tú nos haces un llamado, Señor, a tener la mente de Cristo. Señor, tú nos haces un llamado a comenzar a transformar nuestra manera de pensar, como dice Romanos 12:2, que renovemos nuestra manera de pensar para comprobar tu buena voluntad, agradable y perfecta, Señor. Te necesitamos. Señor, nuestra mente es tan frágil cuando tú no estás. Señor, nuestra manera de pensar es tan vulnerable cuando tú no estás. Las mentiras más grandes las hacemos las verdades más grandes, Señor. Pero ya no queremos más. Señor, queremos tener tu mente. Queremos llamarle, Señor, a lo que tú llamas verdad, verdad. Y a lo que tú llamas pecado, pecado. Y a lo que tú llamas muerte, muerte, Señor. Queremos tu mente, Señor. Convéncenos, Señor, de que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, que la tenemos que renovar, que la tenemos que someter, Señor, a nuestra mente, a ser llena de todas aquellas cosas que tú hoy nos enseñas que tenemos que pensar. Señor, te amamos. Como te dijimos hoy, Señor, gracias. Gracias por ser irresistible, Señor. Gracias por amarnos como nos amas. Ayúdanos, Señor, a llenar nuestra mente con todas estas cosas, con tu amor, con tu poder, con tu gracia. Señor, no solo para que vivamos vidas conformes a tu propósito, sino también para bendecir a otros que están fuera de su propósito, para bendecir a aquellos, Señor, que están perdidos. Te necesitamos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra, papá, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos,